Bueno, pues muy buenas a todas las personas que nos escucháis y nos veis, tanto en el podcast como en nuestro canal de YouTube. Hoy tengo la suerte de contar con una presencia que me gusta bastante en muchos sentidos, porque es una de las grandes patas de Wonder Ponder, pero además Daniela Martangón es artista visual, ilustradora y cofundadora, como decíamos, de Wonder Ponder. Estudió artes visuales y vino a España haciendo un máster del álbum infantil ilustrado. También trabaja en Fly, un festival bellísimo, festival infantil ilustrado, de literatura, arte e infancia, que se ha venido celebrando en Albarracín, Teruel, y que esperemos, yo rezo, para que continúe en el futuro. Además, actualmente codirige proyectos educativos y colaborativos. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, donándonos parte de tu tiempo de descanso. Muchas gracias, Jorge. No, el placer es mío. Y un saludo de las demás chicas del equipo que no pueden estar aquí hoy, pero bueno, encantadas de poder hablar un poquito de Wonder Ponder por aquí. Por supuesto, porque además siempre os tenemos mucha estima y sabemos que lo que hacéis es grande, enorme, muy innovador. Nos gustaría empezar preguntándote cómo definirías tú lo que hacéis en Wonder Ponder. Bueno, yo voy a empezar diciéndote que odio las definiciones. Y eso se va a notar en todo lo que yo conteste aquí. Y creo que Ellen y Raquel estarían un poco de acuerdo conmigo. Pero si tuviera que súper condensarlo, diría que somos constructoras de dispositivos que albergan y que detonan preguntas. Ahora, eso puede ser en forma de libro, en forma de caja, en forma de taller, en forma de exposición, porque también hacemos varios tipos de trabajo, ¿no? Pero creo que esa es la semilla. Partimos de las preguntas y queremos crear preguntas a partir de lo que hacemos siempre, ahí a donde vamos. Porque es verdad lo que mencionabas, que vuestros productos, vuestros resultados son cajas, son cuentos, son... Iremos hablando poquito a poco de esto, pero quería preguntarte cómo creéis que os situaríais más dentro del visual thinking, el pensamiento visual, la filosofía visual para niños o infancias, o el cuento ilustrado. ¿Dónde os sentís más cómoda vosotras? En todas y en ninguna. Definiciones, maldita sea. Sí, es que ahí va, ya iremos hablando de esto. O sea, somos un proyecto realmente multidisciplinar y difícil de encajar, aunque hagamos cajas. Ahí, broma. Eh, a ver, yo creo que podríamos tener cosas en común con ambas, ¿no? Pensando en el pensamiento visual, en el visual thinking, vería en común que usamos la imagen como una especie de dispositivo condensador y panorámico, ¿no? Cuando haces un mapa visual o una relatoría, un poco la idea es poder crear una visión más amplia que te permita ver el todo, ¿no? Que eso es a veces importante para estar comunicando y analizando un proyecto sin tener que ir a varias partes. Y por lo menos en la colección de filosofía visual para niños, que repito, Wonder Ponder tiene varios proyectos y ahora varias colecciones, pero en esta colección original, donde la intención era hacer un mapa visual, creo que tiene eso, ¿no? Eso de salirse del formato clásico del libro, de que no está encuadernado, de que puedes jugar con él, de que puedes ver todas las escenas y de que es un sistema abierto, en el sentido de que un mapa visual técnicamente, o bueno, no sé, una relatoría, generalmente es algo que puede ir creciendo, ¿no? Porque vas pensando, vas añadiendo cosas, no se entiende como un sistema cerrado. Y nuestras cajas, nuestros libros cajas, tampoco son un sistema cerrado, porque es algo que puede crecer, es algo donde se invita además a los lectores a seguir poniendo parte de sus imágenes o ilustraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos algo importante en común. Pero en qué no, yo creo que también cuando hablamos de pensamiento visual, se trata más de reflejar el proceso mental de algo o de alguien o de una actividad claramente en un espacio, ¿no? Entonces tú estás como que siguiendo un proceso eh, en pasos y generalmente hay un principio y un fin y además tiene que entenderse lo que estás poniendo en cada una de las cosas, ¿no? O sea, eso es un ejercicio más de diseño y comunicación. Pero en Wonder Ponder no hay un sentido unívoco de la imagen, ¿no?
no es una explicación, son pequeñas invitaciones a pensar. Entonces no podría encajar del todo en ninguna de las dos. También es el hecho de que, bueno, un cuento ilustrado, un álbum ilustrado, en lo que tenemos, de lo que venimos realmente es de la literatura y de la ficción, ¿no? Y recordemos que en la ficción hay ese espacio necesario de interpretación en la lectura, ¿no? En la ficción, aunque cuentes un cuento de principio a fin, no estás explicando propiamente algo, ¿no? Siempre queda algo abierto que por eso es rico leerlo, ¿no? Creo que en un proceso de visual thinking, aunque hay evidentemente espacio para la reflexión, se trata más de comunicar claramente pasos y nosotros usamos la ficción de una forma visual y de una forma panorámica para provocar preguntas. Entonces, no sé si se entiende. O sea, creo que Sí. tenemos cositas de varias cosas, ¿no? Ujú. A la vez. Y podríamos decir que incluso lo más anárquico que tenéis es que desde el principio no cerráis la estructura. Hablabas muy bien de que ese visual thinking o que ese pensamiento con imágenes tiene unos pasos que pueden ser estimulados y desde el minuto uno te encuentras en la caja y dices, ¿y por dónde empiezo? Y tal vez esa es la invitación más original y más honesta que hacéis a las personas que empiezan a utilizar Wonder Ponder en cualquier nivel, incluso en casa. Tenemos que, yo sé que esto os lo han preguntado millones de veces, pero quiero que quede grabado para la posteridad la historia de Wonder Ponder, cómo surge Wonder Ponder y también cómo llegas tú ahí. Bueno, surgió, la verdad, un poco accidentalmente, como yo creo que todas las cosas buenas, pero Ellen ya llevaba un tiempo con un programa de filosofía para niños en infantil, yendo a un colegio público donde estaba su niño, y entonces tenía diálogos filosóficos cada 2 semanas usando distintos tipos de estímulos, y muchos de ellos eran libros ilustrados, libros álbum ilustrados, ¿no? Entonces usaba mucho la ficción y los cuentos como detonantes para empezar un diálogo. Y, y nos conocimos, bueno, por cosas de la vida en talleres y tal. Yo la conocía y seguía su trabajo, de hecho, o sea, antes de conocerla en persona yo era su fan. Y era como, tenía como estos blogs de lectura en voz alta, de filosofía en el aula, ¿no? Él tiene 1000 blogs. Y alguna vez hablando pues eso, en un bar, básicamente, me contó que iba a hacer una sesión específica de crueldad y que le estaba costando dar con estímulos que fueran lo suficientemente amplios y matizados, ¿no? Porque es como un tema un tanto escabroso Uh -huh. y difícil de encontrar precisamente como desde muchos puntos de vista, más allá de el bien y el mal, no hagas esto y, ¿sabes? Sí. Y ella sí es que como que necesitaría más bien muchos tipos de ejemplos, pero muy rápidos porque en ese momento eran niños de 3 años, ¿sabes? Era como, no le puedo leer un álbum de 10 minutos, no puedo leer 15 álbums en una sesión porque el tiempo de concentración es el que es, ¿no? Y estábamos hablando y dije, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Como, hola. y, y ya, entonces surgió un poco así, como un experimento total. Ella me dio algunas ideas en un mail, como o sea, estoy pensando en más o menos esto, haz lo que quieras y puedas, ¿no? Y yo lo hice como muy rápidamente porque se lo tenía que entregar al día siguiente y hice como unas escenas muy grandes a color, muy sintéticas y, y él las llevó y se sorprendió mucho de lo que pasó, ¿no? Porque dijo, es que, wow, nunca me había pasado que entraran tan rápido a preguntarse qué estaba pasando sin que yo casi mediara, ¿no? O sea, como una forma muy poderosa de entrar directo al meollo. Y me lo contó y nos emocionamos y fue como, ¡ah, hay que hacer algo! Y ya, y un tiempo después, Raquel, que también es una amiga nuestra y que también estaba un poco al tanto, dijo, yo quiero también como ser parte de esto, de llevarlo a unas láminas en concreto, a cómo traducirlo en un producto vendible, escalable, ¿no? En un libro. Entonces, a partir de ahí dijimos, ok, tenemos una idea, sabemos que funciona, pero fue todo un trabajo de investigación, de prototipo, del nombre, de la marca, o sea, fue todo en uno, de ver cómo esta idea se puede
se puede producir, se puede vender, se puede distribuir, o sea, ya era otra cosa, ¿no? Pero partiendo de esa semilla de, ok, esto funciona, esto es interesante, esto no lo hemos visto y qué podemos hacer. Entonces fue pues una cosa, sí, yo creo que fue un juego que fue llevando fue una bola de nieve, ¿no? Que se desencadenó. Y a su vez, pues notamos como mucho interés por parte de mucha gente, pero también mucha reticencia, ¿no? De decir esto, o sea, esto está genial, pero cero comercial, o nadie va a comprarte esto. Además empezamos con el libro de la crueldad, que resultaba como muy amenazante para mucha gente, incluidos muchos editores bastante independientes, pero que decían como, uff, ¿no? Entonces, pues también eso nos llevó a convertirnos en una empresa, en una editorial, ¿no? Era como, pues, no queremos autoeditar un libro, queremos hacer una editorial. Parece que no hay cabida aparentemente en otro sitio, entonces, pues vamos a construirlo. Bueno, hablabas tú de este primer enfrentamiento que tienes tú con respecto al concepto de crueldad. En el proceso filosófico, ¿cómo crees tú que, o sea, ese proceso filosófico que se da a la hora de desarrollar un concepto, cómo se entrelaza con tu trabajo de ilustradora o de diseño? Bueno, creo que hay que pensar que cualquier trabajo creativo normalmente es un trabajo reflexivo y de investigación también, ¿no? Entonces, cuando estábamos pensando, por ejemplo, ese primer experimento que hicimos Ellen y yo, y ella me dijo, bueno, estoy pensando en, vamos a hablar de crueldad, estas son algunas ideas. Mm, yo tengo que pensar para poder dibujar, ¿no? Eso es, o sea, la primera aproximación filosófica es mía, porque necesito situarme y porque necesito pensar en lo que se va a pensar antes de poder elegir un ejemplo, ¿no? Entonces todo eso es un proceso de qué quiere decir esto, cómo lo puedo representar, de qué manera, si hago esta imagen, qué posibles significados puede tener, cuál es el tono, y ahí estás, es como, yo creo que es un proyecto de investigación y de reflexión filosófica desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde los talleres que se crean con los niños, desde cómo hacer mejores preguntas, ¿no? También como el background más filosófico oficial, digamos, de Ellen, ¿no? Pero también el cómo se construye y cómo se piensan las imágenes y el cómo se piensa la edición para niños desde el punto de vista de Raquel y el cómo se entiende la literatura. O sea, al final es cuestionarse todo, ¿no? Es cuestionarse sí. Qué puede hacer una imagen, cómo lo puede hacer, cómo se puede hablar de un tema, cuántos puntos de vista son necesarios, a quién estamos hablando, cuál es la diferencia entre hacer algo para niños y para adultos. Hay una diferencia, o sea, es como... Sí, o sea que yo me imagino ahí trabajando las tres en vuestra siguiente caja o las anteriores, intentando construir desde cero como un pequeño mundo, ¿no? Que va a cada imagen y a cada pregunta que tiene detrás de las imágenes, nuevos retos y también, como tú dices, cómo materializarlo, cómo lo puede la gente interpretar o incluso cómo lo puede la gente utilizar, ¿no? Dentro de la libertad que dais, ¿no? Al final debe ser un proceso creativo súper enriquecedor para las tres, ¿no? Sí, lo es, pero también yo creo que es una mezcla de juego y de desestabilización absoluta y constante, ¿no? Porque creo que eso se ve en el resultado, pero también está en el proceso, ¿no? O sea, a veces viéndolo así, digo, claro, es que en realidad creo que nos cuestionamos todo. ¿Qué es un libro? ¿Qué no es? ¿Puede ser una caja? ¿Cómo llamamos a esto? Lo de filosofía visual, un poco me lo inventé yo, ¿sabes? Porque fue como filosofía para niños, no, filosofía que, bueno, imágenes, filosofía visual para niños, ¿por qué no? O sea, yo qué sé, como poder jugar y poder asociar de otra forma conceptos que igual no necesariamente suelen estar ahí o no pedir permiso también para jugar con eso, ¿no? Porque también está bien darse ese permiso de decir, pues quiero pensar algo y quiero crear algo y no sé muy bien cómo existe, pues vamos a partir no desde cero, porque obviamente todas tenemos, ¿no? Influencias y Sí. venimos de eso, de literatura, libros ilustrados, artes,
Filosofía, evidentemente, además esto yo creo que es un resumen de muchas influencias muy interesantes que tenemos, pero sí creo que es un ejercicio importante de reflexión y de juego el poder juntar cosas de una forma que no estaban juntas antes, Claro, ¿no? en ese proceso creativo y filosófico al final os convertís como de nuevo en tres niñas que quieren jugar y como tú muy bien dices, cada una viene de su padre y de su madre, pero cada una aportáis vuestra pequeña parte del puzzle. Decías, claro, filosofía para niños ya, pero por ejemplo niños y niñas, pero filosofía es para niños o es con los niños. Aquí hay una imagen. ¿Y dónde queda la imagen? Al final está muy bien porque visualmente también uno se puede imaginar este proceso en el que vais construyendo, vais dejando espacio para qué pasa, cómo ocurren, cómo se desarrollan las cosas. Creo que incluso vuestro proceso creativo se parece mucho a vuestros productos finales, porque al final es una invitación a todo el mundo a ir a las preguntas radicales y a intentar ver y saltar por encima de los prejuicios que traemos desde casa o de la escuela o de nuestro background, como decías tú. Eh, ¿Qué considerarías tú que es lo más potente de Wonder Ponder? Pues eso tiene mucho que ver con cómo empezamos. Es un proyecto muy a prueba de jerarquía. Y creo que eso está en justo escapar de las definiciones, escapar de hecho de cómo se producen los libros, que no lo hablamos mucho, pero partimos de los talleres, ¿no? Partimos de estar en contacto con niños, niñas, profesores, padres, madres. Cuando nosotros estamos trabajando, no es una estructura clásica de aquí viene el texto, tú lo ilustras y punto, ¿no? Es una mezcla donde se escucha, se afina, oye, esto no funciona, yo escojo los ejemplos, pero Ellen también puede decir, pues se me ocurre esta imagen. Hay muchos lectores que opinan y que lo prueban. O sea, creo que es algo que se sale de lo común. No hacemos, por ejemplo, una diferencia entre pensamiento y juego, ¿no? Entre literatura y filosofía, entre libro y juguete, entre autores y lectores. Eso es creo que una cosa muy importante, ¿no? O sea, nosotras estamos pensando, pero estamos invitando a los demás a que piensen, no damos respuestas, ¿sabes? No hay respuestas y no hay definiciones, que es algo que choca mucho a la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablo a veces de, es que sí, tengo, bueno, una editorial de filosofía sobre niños. Ah, qué interesante. Entonces, ilustras a Platón, ¿verdad? Y, y hay como esta necesidad de cita al filósofo, que además siempre es un hombre, pero bueno, ese es otro tema. ¿No? Y un tema, y qué temón. ¿A qué autores estás ilustrando? Porque los niños deben conocerlo. Y era como, no, no es así, exactamente, ¿no? Es como que parece que no hay permiso para pensar si no has leído a todos los filósofos, ¿no? Es como la filosofía es para los filósofos, ¿no? O las preguntas son para la gente que ya ha leído, ¿no? Como que de pronto decir, hola, somos aquí tres personas, que bueno, una efectivamente estudió filosofía, pero que estamos pensando y con bastante rigor, aunque sea muy juguetón, y que estamos invitando a la gente a pensar de la forma que quiera y pueda, parece como, como que en dónde te estás metiendo, ¿no? Claro. Hay gente que lo ve súper bien y hay otros que es como, ¿dónde está el método exactamente? ¿Cuál es tu autor de referencia principal? Exactamente cuál sería la guía didáctica. Entonces, esto rompe con todo, ¿no? O sea, rompe con cómo se usa, cómo se crea, quién es la autoridad, quién es el público, ¿no? O sea, decimos niños, decíamos antes, de hecho ahora es filosofía visual para todas las edades, reeditamos todas las cajas y dijimos, ya por fin lo podemos decir porque está demostrado, ¿no? Estos libros son desde los 2 o 3 años hasta que te mueres, que es algo que no mucha gente puede decir, y en nuestro medio, de hecho, o sea, en literatura infantil, ¿no? Está esa cosa, está la literatura y está la literatura infantil. Y luego no solo eso, están las edades, ¿no? Entonces esto creo que es romper con todo, o sea, pero no solo porque sí y nada más, ¿no? O sea, no es destruir y punto. O sea, creo que es
jugar y desestabilizar muchas jerarquías para crear, pero desde otro punto, ¿no? No es, aquí no existe nada, somos unos rebeldes sin causa. Es como, no, es que sabemos que se puede hacer desde el no saber, ¿no? O sea, se puede pensar desde el no saber, se puede invitar a reflexionar personas con totalmente distintos momentos y capacidades, no diría que mentales, no porque tengan más o menos, sino porque tienen más o menos experiencia más que otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es, o sea, creo que es antijerárquico, desestabilizante en todos los sentidos. Y ahí mencionas una cosa que me ha encantado. Y además luego te voy a poner un ejemplo que hacéis y también me encanta. Es decir, no pedís permiso y eso nos importa, porque al final de fondo late la idea de que, como tú muy bien has dicho, todos los seres humanos tenemos la capacidad de reflexión y lo que nos invitáis a hacer es jugar, a reflexionar, a pensar, a dialogar y a crecer con otras personas compartiendo un poco pues una charla animada y un pensamiento que puede ser más o menos riguroso, pero bueno, se puede adaptar a las edades. Hay un ejemplo que me encanta particular y es que rompéis la cuarta pared de la literatura y es que en vuestras cajas vienen siempre una en blanco para que sea el propio niño, la propia niña quien rellene su imagen, que la dibuje, que escriba las preguntas, incluso que elija su título final. Eso también es muy rompedor, ¿no? Es muy potente porque a lo mejor los de literatura infantil no están muy de acuerdo con esto, a lo mejor los de filosofía ya da igual porque ya da igual, no tenéis autores, ni método, ni nada, no importa. Pero eso también es como romper algo que jamás, al menos en mi experiencia, no había visto en filosofía y filosofía visual para niños. Sí, es precisamente, yo creo que la idea de sistema abierto que te decía antes, ¿no? Es como, yo no te voy a venir a contar lo que es la crueldad de principio a fin por siempre y para siempre, ¿no? Lo que hacemos es empezar con una selección de ejemplos que te ayuden a empezar a pensar, ¿no? Punto, ¿no? Pero está claro que puede ser totalmente escalable. Va a haber una nueva escena que te haga pensar en otra cosa en la calle o algo que veas en otro libro, ¿no? O sea, esto es algo que no se acaba y es emocionante y a la vez es un poco como, no, pero ya dime, ¿no? O sea, ok, dime qué es la crueldad. Y entonces como, no, es que no te lo puedo decir, es que depende de tantas cosas que, ¿no? Aquí vamos a, pues, hacer hipótesis y a preguntar y a intentar pensar de la mejor manera posible poco a poco, pero esto que tanto queremos, que son respuestas, pues es que no lo tenemos, ¿no? Y no lo tenemos nosotras que llevamos años pensando en esto y no lo tendremos. Y creo que eso es raro, enfrentarse a eso como intergeneracionalmente, ¿no? Hola, soy tu profe y vamos a pensar de esto sobre lo que yo tampoco tengo la respuesta. Es como, wow, es raro, ¿no? Sí. Y creo que los niños, y no solo los niños, los adolescentes o los adultos que leen estos libros, notan eso, ¿no? Notan esa como falta de autoridad, ¿no? Como, bueno, pues venga, vamos a pensar. Claro, exactamente. Y esa falta de autoridad también arroja una humildad en la persona que presenta la actividad. Yo digo, en mi experiencia, cuando he llevado a mis clases de valores éticos y hemos hablado sobre la violencia y he llevado la caja, la crueldad, y empezamos partiendo de sus ejemplos o los ejemplos de las fichas, pero también, como muy bien has dicho, es como una pequeña mirada a la complejidad. Cuando hablamos, en este caso, bueno, de libertad, que también tenéis una caja que habla sobre la libertad, todos los factores que determinan si somos libres, que no somos libres, qué hace que dependan mayor o menor mi libertad, etc. Entonces, también es una invitación muy interesante hacia lo complejo que es un tema, ¿no? Bueno, Daniela, en este momento te tengo que decir adiós, pero solamente por un momento, ¿vale? Volveremos porque vamos a partir las entrevistas a la mitad para que la gente lo pueda ver de manera más accesible. Así que no te vayas muy lejos porque no mucho tiempo te tengo aquí de vuelta. Gracias, Daniela, por esta pequeña entrevista introductoria que la que abordaremos en la segunda parte. Pues a ti y a tu público y hasta ahora.